Bienvenidos a Bonera News, donde convertimos las noticias en un entretenimiento con un toque de sátira, ironía y sarcasmo, pero siempre pegados a la verdad. No somos vendedores de humo. Si te gusta como somos, únete y ayúdanos a crecer. Gracias. ¡Qué sorpresa! El chavismo arrasa en las elecciones venezolanas del 25 de mayo. Un guión tan predecible que hasta los loros lo recitan. En un giro tan inesperado como el amanecer tras la noche, las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo de 2025 en Venezuela han coronado al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, liderado por el incombustible Nicolás Maduro como el gran vencedor. ¡Qué shock! El PSUV se llevó 23 de las 24 gobernaciones en disputa, además de una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional con un 82,68% de los votos. Y como cereza en el pastel de esta farsa electoral, hasta el Esequibo, ese territorio que Venezuela reclama con el fervor de un niño pidiendo dulces en Halloween, tiene ahora un flamante gobernador chavista, Nil Villamizar, elegido en una votación tan legítima que la Corte Internacional de Justicia, CIJ, se limitó a alzar una ceja y murmurar: ¿En serio, Nicolás? Una democracia tan brillante que ciega Venezuela, ese faro de la democracia mundial, nos ha deleitado una vez más con su proeza electoral. Según el Consejo Nacional Electoral, CNE, una institución tan imparcial que parece una extensión del PSVF, la participación alcanzó un robusto 42,63%. Impresionante. Claro, si ignoramos que la oposición, liderada por María Corina Machado, asegura que más del 85% de los venezolanos decidió quedarse en casa, probablemente porque sabían que el guión ya estaba escrito. ¿Para qué votar si los resultados se anuncian antes que las telenovelas estrenen su próximo capítulo? Nicolás Maduro, con la humildad que lo caracteriza, celebró esta gran victoria desde la Plaza Bolívar de Caracas, rodeado de seguidores que parecían sacados de un casting para una película de propaganda. El chavismo está más fuerte que nunca, proclamó, mientras el eco de sus palabras resonaba en los centros de votación vacíos de Maracaibo y Sifontes. Porque ¿quién necesita votantes cuando tienes un CNE que cuenta los votos con la precisión de un chef que mide ingredientes a ojo? El Esequibo, un nuevo estado en el mapa de la fantasía chavista. Esto sí que da risa, pero el verdadero espectáculo de estas elecciones no estuvo en las gobernaciones de siempre, sino en la incorporación del Esequibo como el Estado 24 de Venezuela. Este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, que Guyana administra desde hace más de un siglo, fue el escenario de una jugada maestra del chavismo: elegir un gobernador y 8 diputados en una región donde no hay centros de votación, ni electores venezolanos, ni siquiera un ápice de control real. Bravo, Nicolás. Nada dice soberanía como montar una elección simbólica en un lugar donde tus candidatos no pueden ni hacer campaña, sin arriesgarse a ser acusados de traición por Guyana. El candidato chavista al gobierno del Esequibo, Nil Villamizar, un almirante de la Armada con el carisma de un ancla oxidada, aseguró que en la zona no hay tensión de ningún tipo. Claro, ¿cómo va a haber tensión si la elección se llevó a cabo en 2 parroquias del estado Bolívar, a cientos de kilómetros del Esequibo? Los votantes, unos 21.000 según el CNE, fueron reubicados estratégicamente en Dalacosta y San Isidro, porque, ¿para qué molestar a los guyaneses con detalles como la soberanía territorial? Villamizar, con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, afirmó que los esequibanos estaban votando con música, con alegría y con sus familias.
Qué escena tan conmovedora, digna de un musical de Broadway. Si Broadway estuviera en un universo paralelo donde la lógica no existe. Mientras tanto, Guyana, ese vecino molesto que insiste en cosas como el derecho internacional, no se tomó la noticia con la misma alegría. El presidente guyanés, Irfan Ali, aseguró que su fuerza de defensa está lista para defender cada pulgada del Esequibo, y el jefe del Estado Mayor, Omar Khan, amenazó con arrestar y deportar a cualquiera que participe en esta farsa electoral. Estados Unidos, siempre dispuesto a meter baza, también condenó los comicios como un intento de Maduro de socavar la integridad territorial de Guyana. Pero Nicolás, con la serenidad de quien sabe que la CIJ no tiene ejército, respondió: «Nadie meta sus narices en esta disputa histórica, porque claro, nada grita legitimidad como ignorar a la comunidad internacional mientras proclamas tu victoria en un territorio que no controlas». La oposición. Entre el boicot y la resignación, la oposición venezolana, o lo que queda de ella, se dividió una vez más entre los que decidieron participar en esta pantomima y los que prefirieron quedarse en casa a contar las grietas del techo. María Corina Machado, la eterna voz de la resistencia, llamó a boicotear las elecciones, calificándolas de farsa y asegurando que participar era convalidar lo ilegítimo. Su candidato presidencial en 2024, Edmundo González, respaldó el llamado, diciendo que estas elecciones eran un evento que intentó disfrazarse de elección. Y según una encuesta de Meganalysis, el 84,9% de los venezolanos estaba de acuerdo con ellos y decidió no votar. ¡Qué sorpresa! Parece que el pueblo venezolano tiene mejor olfato para detectar guiones prefabricados que los productores de Hollywood. Sin embargo, algunos opositores, como Enrique el Salsero Capriles y Manuel Rosales el Soñador, decidieron lanzarse al ruedo, quizás pensando que un escaño en la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, es mejor que nada. Capriles, con el optimismo de quien compra un boleto de lotería sabiendo que está arreglado, defendió el voto como una herramienta de lucha. Rosales, por su parte, perdió la reelección en Zulia, demostrando que incluso los opositores permitidos no tienen garantías en este juego de naipes marcados. La Plataforma Unitaria Democrática, PUD, no tardó en calificar a estos participantes como cómplices de la farsa, mientras Juan Pablo Guanipa, un aliado de Machado, fue detenido días antes de las elecciones, acusado de intentar sabotear el proceso. Porque claro, en Venezuela, sabotaje es cualquier cosa que moleste al guión oficial, un CNE tan transparente como el petróleo crudo. El Consejo Nacional Electoral, ese árbitro imparcial que organiza elecciones con la misma transparencia que un vaso de petróleo crudo, no decepcionó. Cambios de última hora en el cronograma, una página web hackeada que nunca volvió a funcionar, y la falta de publicación del calendario electoral en la Gaceta Oficial fueron solo algunos de los toques maestros que garantizaron un proceso libre y soberano. La exrectora del CNE, Griselda Colina, denunció la opacidad del proceso, pero sus palabras cayeron en el mismo vacío que las actas de las elecciones presidenciales de 2024, esas que Maduro aún no ha mostrado al mundo. El CNE, liderado por Elvis Amoroso, sí, se llama Elvis, pero no canta ni encanta, aseguró que todo transcurrió en orden. Carlos Quintero, otro de los rectores, anunció los resultados con la precisión de un reloj suizo, si ese reloj estuviera diseñado para marcar siempre la misma hora. Según Quintero, el PSV se llevó 4,5 millones de votos, mientras que la oposición, fragmentada entre la Alianza Democrática y UNT Única,
apenas rascó un 6,25% y un 5,18% respectivamente. ¿Casualidad? ¿Magia? ¿O simplemente un sistema electoral que funciona como una máquina tragamonedas programada para que siempre gane la casa, el futuro? Más de lo mismo, pero con más banderas. Con este resultado el chavismo consolida su control sobre Venezuela. Ahora con 23 de las 24 gobernaciones, una Asamblea Nacional teñida de rojo y un gobernador en el Esequibo que probablemente nunca pisará el territorio que dice gobernar. Maduro, con la audacia de quien sabe que no hay árbitro que lo sancione, ya habla de una reforma constitucional para 2026, liderada por su esposa, Cilia Flores, y el fiscal general, Tarek William Saab. Porque, ¿qué mejor manera de celebrar una victoria que reescribir las reglas del juego para que nadie más pueda jugar? Mientras tanto, la oposición se enfrenta a un dilema existencial: seguir boicoteando elecciones que parecen sacadas de un guión de Kafka, o participar y arriesgarse a ser tachados de alacranes por sus propios aliados. La comunidad internacional, por su parte, seguirá emitiendo comunicados de condena que Maduro usará como papel higiénico diplomático, y Guyana continuará defendiendo su territorio con la paciencia de quien sabe que la realidad no se cambia con elecciones simbólicas. En conclusión, las elecciones del 25 de mayo de 2025 en Venezuela fueron un espectáculo digno de un Oscar, si existiera una categoría para mejor farsa electoral. Con un guión predecible, un reparto de candidatos cuidadosamente seleccionados y un final que todos conocían de antemano, el chavismo demostró una vez más que en Venezuela la democracia es como el Esequibo, un sueño que existe solo en los discursos de Nicolás Maduro. El próximo paso de Maduro será convertirse en presidente vitalicio. Enhorabuena, Venezuela, por otra lección magistral en el arte de la democracia a la criolla.